Arratsaldeon, guztioi, ongi etorri Nafarroako Kirol Jokoetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra, en jornada de tarde. Estamos en el pabellón Miguel Indurain de Tafalla. Los clubes participantes son 20 clubes de gimnasia rítmica de toda Navarra. Agradecemos el desplazarse hasta aquí, hasta esta ciudad de Tafalla, para competir en los Juegos Deportivos de Navarra en la primera fase de conjuntos. Deseamos a todas las gimnastas y a todos los participantes muchísima suerte. En esta categoría, que es nivel 3 de Juegos Deportivos de Navarra, vamos a dar comienzo ahora con la categoría infantil. Vamos a comenzar con la jornada de tarde de los Juegos Deportivos de Navarra de los conjuntos niveles 3 y 4. Disculpar las molestias por la media hora de retraso debido a un pequeño problema con los autobuses. Como acaba de decir mi compañera de megafonía, pedimos disculpas por el retraso en la retransmisión y el comienzo de la competición. Ha habido un pequeño problema con los autobuses que se desplazaban desde Pamplona con todas las gimnastas de la ciudad y ya se ha solucionado, ya han llegado aquí todas. Así que comenzamos esta bonita jornada de tarde de gimnasia rítmica. Que lo disfruten. Vemos sobre el tapiz a el club Alaya. Mucha suerte, chicas. Pues así termina el ejercicio de estas gimnastas del club Alaya.
En esta categoría es muy complicado los aparatos que les ha tocado en la programación de esta temporada. Las cintas en categoría infantil, en gimnastas de este nivel, tienen que tener una gran técnica de manejo del aparato, donde se vea el dibujo correcto de la cinta, las espirales, las serpentinas, las circunducciones. Y además con las pelotas en combinación han tenido que esforzarse muchísimo estas gimnastas. Y a continuación tenemos en el tapiz a las gimnastas de Unión Deportiva Cultural Rocha Pea. Mucha suerte, chicas. Pues así termina este conjunto del Club Rochapea de gimnasia rítmica. La verdad que la técnica de lanzamiento de la cinta es muy complicada en estas edades. Aún no tienen la suficiente técnica, les cuesta mucho que todos los metros de la cinta, que son 5 metros, los estén manejando constantemente. Donde más veo que han fallado este conjunto es en esa dificultad, en los intercambios y en las colaboraciones. El pasito rítmico ha estado muy bien adaptado con la música y las ondas, que son obligatorias ahora con este nuevo código de puntuación del 2022, se ha visto claramente. Y ahora pasamos a la categoría cadete. Tenemos ya en el tapiz a las gimnastas del Club Rítmica Alaya. Mucha suerte, chicas. Hacen estas gimnastas de esta categoría con 2 pelotas y 6 mazas.
Precioso ejercicio el que acabamos de ver de las gimnastas cadetes del Club Alaya. Llevan una malla preciosa, espectacular. Han hecho una ejecución muy bien hecha a nivel corporal, a nivel de lanzamientos de las mazas y la pelota, colaboraciones muy dinámicas. Me han gustado muchísimo a nivel personal y se está viendo ya con nivel 3 que estamos ahora mismo en esta jornada de tarde, se está viendo ya la madurez que van adquiriendo las gimnastas. Entran en el tapiz las gimnastas del Club Rítmica Tafalla, entrenadas por Ander Olcoz y Estíbaliz Gar. Mucha suerte, chicas.
Qué pena este final que han tenido las dos pelotas en esta última colaboración. Iban fenomenal, estaban actuando con muchísima seguridad, con mucha fuerza, estas fallesas, pero bueno, el fallo siempre está hasta último minuto hasta terminar el ejercicio. No hay que relajarse desde que empieza el ejercicio hasta los 2 minutos y medio que termina. Vemos a las gimnastas del Club Rítmica Barañáin con esta malla roja, estos aparatos, tanto las mazas como la pelota rojas, todo en armonía. A ver si tienen mucha suerte. Preciosa música la que ha elegido las entrenadoras de este conjunto de Barañáin, las entrenadoras Vega Figudosa, Elena Echeverría, Alejandra Mayordomo y Usue Almiñana. Esta música, la malagueña, ha sido súper bien interpretada por estas 5 gimnastas. Le han dado unos pasitos rítmicos con ese toque flamenco precioso. Estos conjuntos cuando las entrenadoras adaptan, como comentamos muchas veces, adaptan lo que es la esencia de la gimnasia rítmica, la música adaptada al movimiento, adaptada a los aparatos con su técnica corporal específica, es cuando vemos conjuntos como el que acabamos de ver.
Y tenemos al club de la Cendea de Galar. Vamos a disfrutar de ellas y mucha suerte. Da gusto ver ejercicios como el que acabamos de disfrutar. Qué bonita la música, qué bien adaptado. Estas gimnastas, como comentábamos antes, tienen una gran dificultad a nivel corporal, a nivel de colaboraciones, muy limpias, muy bien trabajadas. Una coreografía que se ve que la han trabajado horas y horas. Ahí está Sandra Pérez, la entrenadora, y también Susana Ursúa. Da gusto ver clubes relativamente nuevos que van adquiriendo estos niveles ya de competición, y desde aquí animamos a seguir con la salud que goza la gimnasia navarra. Tenemos en el tapiz al Club Natación Pamplona categoría cadete.
Y así termina este conjunto de Club Natación Pamplona. Salen muy contentas estas gimnastas, van corriendo a sus entrenadoras a abrazarles a Marta San Esteban y a Maite Huarte. Da gusto cuando se ve ejercicios así, que puede haber fallitos, que la rítmica es un deporte muy complicado, pero ver gimnastas que disfrutan en el tapiz, la mayoría pues lo que hacen es, después de tantos meses entrenando y más ahora con público que anima muchísimo, ya lo estáis oyendo, hay hasta bombos, se han desplazado de todos los tíos de los clubes a animar a estas gimnastas, así que vamos a seguir disfrutando durante toda esta tarde. Y tenemos al Club Answine, van de verde, todo combinado con sus mazas y con su pelota. A ver qué tal les sale el ejercicio. Mucha suerte. Qué pena, las he visto a este conjunto, bajo mi opinión, un poquito inseguras. Ha habido fallitos como el que acabamos de ver aquí de salida de una maza. Podría haber cogido la gimnasta la maza de suplencia, pero ha decidido, cada una decide en el momento que sucede el fallo, según cómo se encuentren. Lo tenía más cerca salir y cogerla, pero claro, se ha llevado doble penalización, salida de maza y salida de gimnasta. Pero ni todo, bueno, tienen otra oportunidad, han estado bonitas, los pasitos rítmicos muy bien adaptados.
y como tienen la segunda rotación, pues ojalá no tengan ese fallo, que a veces son fallos tontos, pero que llevan una penalización importante. Salen las gimnastas del Club Rítmica Huarte. Ahora sí que vemos poner los aparatos de suplencia en los dos lados del tapiz, mazas y la pelota. Qué bonito ejercicio nos acaban de enseñar estas chicas de Huarte, de Rítmica Huarte. Cómo se agradece que las entrenadoras busquen músicas y encuentren, como esta del himno de la alegría, músicas para competir, para hacer coreografías así de dinámicas, de bonitas. Esta es la esencia de la rítmica, tener la música y bailarla, sentirla, expresarla tanto a las jueces como al público. Con este ejercicio hemos terminado la primera rotación de la categoría infantil y la categoría cadete nivel 3. Ahora volvemos No, me he equivocado, perdón. Ay, no me he equivocado. Es que son tantos conjuntos que llevamos aquí desde las 9:30 de la mañana. Sí, como decía, comenzamos la segunda rotación de la categoría infantil y categoría cadete. En esta segunda rotación, todos los conjuntos que han hecho ya el primer pase vuelven a tener otro pase, tanto para bien como para mal. Esperemos que sea siempre para bien, para subir nota. Han sacado ya una nota que las jueces les han dado en la primera rotación y ahora repiten el ejercicio
y les darán otra nota en la que se suma estas dos de esta jornada con las siguientes dos notas de la segunda fase. Mucha suerte. Bueno, pues como he comentado antes, por suerte, estas gimnastas del Club Rítmica Alaya, entrenadas por Maite Crespo, ahora en esta segunda rotación lo han hecho muchísimo mejor, más tranquilas, han dibujado la cinta sin parar, no ha habido ni enganches, ni nudos. Yo creo que les va a beneficiar bastante en la nota. Muy bien. También desde aquí queremos agradecer a las jueces de la competición el gran trabajo que están haciendo. Están sin parar de puntuar desde las 9:30 de la mañana. Son jornadas muy largas. Estos Juegos Deportivos de Navarra compiten 350 gimnastas. El fin de semana pasado estuvimos en Mendillorri y pasaron otras 550 gimnastas de nivel escolar. La verdad que da gusto ver tanto trabajo por parte de los clubes de gimnasia rítmica de Navarra. Mucha suerte a este conjunto de la Rochapea.
Bueno, ahora estas gimnastas en este segundo pase se han quedado más contentas que en el primer pase, se les ve en sus caras. Sí que es una pena que iban muy bien en el ejercicio, iban muchísimo más adaptadas con la música, pero en cuanto hay un pequeño fallo se ponen nerviosas, es normal, eso en todos los conjuntos. Y hemos visto pues esa salida de la cinta, aunque no se salga la varilla, si la cinta, que es la tela, traspasa la línea roja, también se considera salida de. Y ya se colocan en la posición inicial, la segunda rotación del Club Rítmica Laya, una posición preciosa, muy estética. Les deseamos mucha suerte. Bueno, pues así termina este ejercicio, este conjunto de Alaya. Les he visto quizás un poquito más nerviosas que en el primer pase.
Yo entiendo y es complicado. El primer pase les ha salido fenomenal. Entonces en el segundo hay que mantener esa línea. No te puedes relajar, no sabes que hay mucha presión, que hay muchísima competitividad entre todos los clubes y eso es otro factor que yo creo que el entrenamiento psicológico, el Actúa tener Club Nacional de la Falla. cabeza a raya, por decirlo de alguna manera, el estar pues con los nervios templadicos es muy importante. Son de las cosas que es para mí, yo creo, más difícil de enseñar a las gimnastas. Bueno, vamos a seguir disfrutando de esta jornada de Juegos Deportivos de Navarra, nivel 3. Aquí tenemos a las gimnastas de Tafalla en su casa. A ver si lo hacen estupendamente. Bueno, pues ahora sí, este conjunto les he visto en esta segunda rotación mucho más acertadas, mucho más tranquilas, salen abrazándose entre ellas, eso significa que salen muy satisfechas de su trabajo. Actúa Club Rítmica Barañel. Y vamos a volver a ver a este conjunto con la música tan bonita que es la malagueña. Vamos a disfrutar de esos pasitos rítmicos también adaptados. A ver si tienen mucha suerte estas chicas.
Cómo sonríen estas gimnastas de Barañáin, qué satisfechas salen. Han estado un poquito más fallonas que en el primer pase. Lo que comento yo creo que son, bueno, pues esos nervios de que termine el ejercicio, que salga todo perfecto. Pero yo creo que con la suma del primer pase y el segundo se van a llevar una buena nota. Tenéis a vuestra disposición, tenéis ahí enfrente el marcador electrónico. En ese marcador al fondo del tapiz creo que podéis ver las notas que van saliendo de cada pase por cada club y cada categoría. Se sumarán, como digo, la primera rotación con la segunda y de ahí da la clasificación de esta jornada. Pero falta que se realice la segunda jornada y entonces de ahí salen las finalistas de Juegos Deportivos de Navarra 2022. Estamos viendo al Club Rítmica Galar. Me gustaría que os fijarais en ahora mismo esta corporal que están haciendo tan bonita, sin equilibrio en círculo. Son gimnastas que tienen una técnica corporal muy trabajada.
Pues estupendo, la verdad que me gusta mucho, también lo digo, es mi título personal, cómo se mueven corporalmente, cómo hacen las ondas, qué amplitud de movimientos, son muy elegantes en el tapiz, están constantemente en relevé durante el recorrido por sus formaciones. Eso también da un plus a la categoría de las gimnastas. No es lo mismo ir a pie plano, no juntar las piernas o no estirarte a la hora de lanzar y recoger, que ver un poquito pues esa limpieza corporal que yo creo que luego en las puntuaciones se valora mucho, porque la ejecución, bajo mi punto de vista, da muchas veces la diferencia en un podium. Cada vez que no se estira una rodilla, no se estira un empeine, no se estira un codo, cada vez que hay una caída, son todo puntos que se van restando de esos 10 de salida. Bueno, vamos a desearles mucha suerte a estas chicas de natación. Una pena, estas gimnastas se les ve que, bueno, pues lo que hemos comentado también en anteriores conjuntos, les ha podido, yo creo que un poquito la presión. El primer pase lo han hecho más limpio a la hora de ejecutar, más tranquilas, han tenido ahora muchas caídas, pero no pasa nada. Esta es la competición. Y ahora seguir entrenando, seguir corrigiendo en un mes vuelven a repetir otros 2 pases. Así que no, que nadie se desanime, por favor.
Conjunto cadete del club Rítmica Answine ha dejado muy claro las exigencias técnicas que se piden para este nivel. Se ha visto claramente las colaboraciones, los intercambios, las corporales de equilibrio, de giro, de salto, de rotación. Han hecho un buen papel, un poquito algún fallo en la ejecución de intercambios, caídas que se podrían haber salvado, pero bueno, han hecho una buena competición. Qué pena este final en ese lanzamiento que ha recibido esta gimnasta. Justo se le ha salido ahí la maza a la hora de recogerlo. Pero excepto eso, ha sido una actuación muy buena. Se ve claramente todas las corporales, todos los intercambios. Me ha encantado, por resaltar algo, ese porte tan bonito que elevan a la gimnasta y hace una inversión hacia atrás. Son elementos que gustan mucho dentro de las coreografías y le dan una riqueza especial. Está entrando ya al tapiz. Cambiamos de categoría. Comenzamos con la categoría juvenil. Es la categoría de mayor edad de estos Juegos Deportivos de Navarra de gimnasia rítmica, y va a actuar el conjunto de la Rochapea. Mucha suerte, chicas, con 10 mazas.
Pues da gusto ver conjuntos con estas edades. Una de las gimnastas es Garasi, llevan toda la vida juntas, se les ve una unión con esta música de Queen, que ya es una música pues de edad adulta, donde pues cómo ha terminado ahí Garasi de pie encima de sus compañeras para el final. Pues son otro estilo de nivel de gimnasia. Se ve ya esa madurez, ese pozo. Hay muchas en este conjunto, pero vais a ver a lo largo de la tarde más conjuntos que llevan entrenadoras de otros clubes. Y eso es la pasión por la rítmica, es que no hay otra. Llega una edad que, como no hay tope para competir, en este caso la categoría juvenil, te pasa lo mismo con la categoría senior a nivel nacional absoluto, pues hay gimnastas que no abandonan la gimnasia rítmica. No es como antes, que eran ya pues 14, 15 años, 16 y se dejaba. Ahora no, ahora se disfruta de la gimnasia hasta la edad que tú quieras. Estamos viendo a estas gimnastas del Club Rítmica Aranguren. Pues así termina este conjunto de categoría juvenil de Aranguren. Se ha visto a las gimnastas disfrutar en el tapiz con esta música tan marcada, esos pasitos rítmicos, esos golpes a la hora de terminar una colaboración, de ponerle un punto en los golpes de la música, pues un brazo, una cabeza que mire al jurado. Todo eso enriquece mucho la coreografía. Pues ahí salen estas 5 gimnastas de burlada del Club Indira. Sus entrenadoras nos comentan, Beatriz Arteaga y Lorea Morales, que son una gozada entrenar con ellas, que ya tienen una edad en la que los estudios complican los entrenamientos, están en una edad de mucha exigencia pues por el bachillerato, y aquí siguen con todas sus ganas, todas juntas. Mucha suerte.
Hay una pena este conjunto, bajo mi opinión. Los intercambios que son obligatorios dentro de la composición, un intercambio es hacer una formación y lanzar, en este caso, pues las mazas entre las 5 gimnastas con un lanzamiento mediano o gran lanzamiento. Eso es un intercambio. Ahí han estado a la hora de recoger las mazas un poco inseguras, les ha caído muchas veces, esos intercambios van fuera, no se cuentan en la nota de la juez. Y luego sí que les he visto colaboraciones. La colaboración hay de muchos valores, desde 0,10 hasta 0,50, 0 es donde una gimnasta lanza la maza, colaboran entre las 5 y puede ser según qué nivel de colaboración la entrenadora haya montado, que la gimnasta haga un elemento de rotación y la otra le lanza la maza y la recoge, la otra gimnasta. La verdad que conforme más complicado es el ejercicio, más valor tiene a la hora de puntuar en la nota de dificultad de la juez, pero también tiene más riesgo a la hora de ejecutar, como les ha pasado a ellas. Estamos viendo a las gimnastas del club de Berriozar, Mendialdea. Mucha suerte, chicas. Entre ellas se llaman las upalampas. Bonito final con esa posición torera, tipo banderillas. Son movimientos que la entrenadora adapta con la música. Han estado muy correctas, no han tenido grandes fallos. Y en ese porteo, en la repetición que estáis viendo, es cuando las 4 gimnastas elevan a una de sus compañeras. Ya está el siguiente conjunto de categoría juvenil, el Club Rítmica Larraona. Está esperando para salir. Ahí las tenemos. Son un conjunto, primera vez que compiten en esta categoría. El año pasado 3 de ellas eran categoría cadete y 2, Naya y Andrea,
González están recién incorporadas al conjunto. Mucha suerte, chicas. Pues un gran ejercicio que acaban de realizar estas 5 gimnastas de rítmica Larraona. Salen muy contentas. Sabemos que en esta categoría juvenil todos los conjuntos que están participando hoy aquí en Tafalla llevan horas de entrenamiento, llevan mucho esfuerzo. Yo sé personalmente de situaciones a nivel personal de gimnastas que la rítmica lo expresan constantemente, les ayuda a estar más contentas, a estar con niñas niñas o adolescentes, en este caso de su edad. Salen luego por ahí juntas y no solamente aparte del deporte que estamos viendo. Detrás de todo eso hay mucho cariño, hay mucho compañerismo y esto nos parece, como Federación Navarra de Gimnasia, nos parece esencial. Aquí tenemos a el Club Indira de Burlada.
Pues me han encantado estas gimnastas al ritmo de Lady Gaga. Es que la alegría en el tapiz, esa, qué monas, cómo sonríen. Esto, con esta edad, puedo de verdad asegurar, este conjunto está formado por gimnastas que la mayoría trabajan, otra está estudiando en Burgos, otra está como entrenadora en prácticas en este club. Es que da gusto ver gimnastas ya pues ya maduras, disfrutar de esta manera en el tapiz. Con esta marcha nos alegran a todos, tanto al público como a los técnicos que estamos aquí, ¿verdad? Baltasar. Doy fe, doy fe. Y nada, estamos disfrutando de una buena tarde. Pues damos comienzo a la segunda rotación de estos conjuntos que hemos visto de categoría juvenil nivel 4 de estos Juegos Deportivos de Navarra 2022. Como bien voy explicando constantemente, no espero no ser muy pesada, ahora es la segunda rotación, se suma a la nota de la primera rotación. Pues muy bien, chicas, con este ejercicio termináis para terminar para vosotras esta competición de esta jornada. Me ha encantado ahora mucho más exacto los lanzamientos a la hora de recoger sin tener fallo de ejecución esas mazas. Me ha encantado la actitud que han tenido en el tapiz. Vuelvo a decir que es mi opinión personal. Y con la música de Queen, pues es que anima mucho a cualquiera. Expresar un poco pues que la entrenadora de este conjunto, que es Orchadar Platero, pues es curioso porque está entrenando a su hermana Garasi, que también es entrenadora de este club de la Rochapea, y se dan
en la rítmica se dan mucho estos casos de entrenar madres a hijas, de entrenar hermanas a hermanas, y bueno, se hacen relaciones preciosas. Tenemos aquí ahora mismo la segunda rotación del Valle de Rítmica Aranguren. Bueno, pues así han terminado estas gimnastas del Valle de Aranguren. Han estado, yo pienso que mucho más correctas que en la primera rotación. Sí que es cierto que en general tener un programa como el que llevan esta categoría, 10 mazas, son 5 gimnastas con 10 mazas, tienen que estar constantemente atentas a trabajar lo mismo, mano derecha, mano izquierda, a recoger con una mano, con 2 manos, las mazas enganchadas, mazas que lanzas en una posición vertical, horizontal, y es un programa que les supone mucha exigencia a gimnastas. Sí que es cierto que son de categoría juvenil, que ya son muy capaces, que tienen muy buena coordinación, pero a pesar de todo pues hay que estar muy atenta con las 2 manos, izquierda y derecha. A ver, estas chicas de Indira, de Burlada, ¿qué tal lo hacen? Mucha suerte.
Ay, qué pena. Han tenido este final 2 caídas antes de terminar con la rotación en la posición final. Han tenido esa salida de la maza más la gimnasta. Ha pisado también la línea, entonces ya es también salida de gimnasta. Son un conjunto que tienen mucha fuerza. A veces es importante controlarla también, esa energía, para que si lanzas demasiado fuerte la maza se va fuera del tapiz. Pero ellas no, todas las gimnastas. Las gimnastas tienen que competir en un tapiz que es 14×14 y a partir de ahí todo lo que vaya afuera es penalizable. Pero a pesar de todo son un conjunto con una fuerza muy contagiosa. Y ahora tenemos aquí al conjunto de Mendialdea de Berriozar. Pues terminan así estas gimnastas de Berriozar, justo con la música. Así se debe de terminar un ejercicio de gimnasia rítmica, justo con el golpe final de la música, el movimiento de la gimnasta, y siempre en contacto con los aparatos. No puede quedar ningún aparato sin tocar a la hora de finalizar el ejercicio. Muy bonitas han estado estas gimnastas. Y para ellas hoy, de esa manera, termina la competición de esta primera fase de Juegos Deportivos de Navarra. Y entran ya las gimnastas de La Rahona, de Pamplona. Como podéis ver, estas gimnastas, como otros conjuntos que hemos visto, llevan un buzo de maillot. Se puede llevar diferentes formas a la hora de ir vestidas unas gimnastas. Siempre, por supuesto, las 5 gimnastas vestidas iguales, los aparatos acorde con los colores que lleva la malla, y estas gimnastas pues llevan este buzo que es largo, verde, combinado con naranja. Van muy guapas.
Ay, qué pena. El primer pase, estas gimnastas han estado mucho más centradas, han sabido reaccionar muy bien, lo que hablaba antes de la fuerza a la hora de lanzar un intercambio, las mazas. En ese intercambio que es un dado, una de las gimnastas le ha lanzado muy fuerte y se ha ido fuera del tapiz. Es que es complicado. Yo entiendo que están con mucha presión todas las gimnastas de esta competición y bueno, pues como les ha pasado a estas gimnastas, el primero casi lo han clavado, pues ahora han fallado. No pasa nada, se suman las dos notas y esto es lo que conlleva la competición, estar en directo y todo lo que supone saber controlarte, saber sacar adelante el trabajo realizado y bueno, pues esto es lo que tenemos en este deporte, como en casi todos o todos. Vamos a ver el último conjunto de esta rotación, son las juveniles del Club Indira de Burlada.